Buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede y el día vamos a hacer este bonito ejercicio que fue tomado un examen de la UBA, donde nos dan esta función, x más a sobre x cuadrado, y nos piden allá el valor de a para que x igual 2 sea un extremo relativo, ¿sí? Espero que les guste, que lo disfruten, que compartan, y que se suscriban, que eso a mí me anima muchísimo. Y si le quieren dar un like, se los voy a agradecer. Bueno, a ver, primero que nada, ¿qué es esto de los extremos relativos o los puntos críticos de la derivada primera, que es este caso? Los puntos críticos son donde la derivada primera se hace cero o donde la derivada primera no existe, ¿sí? Siempre y cuando x pertenezca al dominio de la función, ¿sí? Esto hay que aclararlo porque si bien, como va a ser el caso, nos va a interesar estudiar qué pasa alrededor de un punto crítico que no pertenece al dominio de la función, no lo vamos a poder clasificar como máximo mínimo, si es que es, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso, no se preocupen. Lo primero que vamos a hacer es derivar. Entonces nosotros tenemos la función original que es x más a sobre x al cuadrado, y lo que voy a hacer es derivarlo. Una de las maneras de derivar esto es una división, se puede interpretar como división. Entonces la derivada de la división es lo mismo que la derivada del numerador, o sea, el primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre b al cuadrado. O sea, sobre el segundo al cuadrado sin derivar. Bueno, empecemos. La derivada de esto es el primero derivado. La derivada de x más a, como es una suma, es la misma que la derivada de x más la derivada de a. La derivada de x es 1 y la derivada de a, si bien no sabemos qué valor tiene, es una constante, así que me termina dando 0. Entonces la derivada del numerador es 1 por el segundo sin derivar, es decir, x al cuadrado menos el primero sin derivar, x más a, por el segundo derivado que nos queda 2x. Todo esto sobre el x cuadrado al cuadrado, que me va a quedar x a la cuarta. Me va a quedar entonces que la derivada primera es igual a x cuadrado menos, fíjense, ¿por qué menos? X por 2x me va a quedar 2x al cuadrado, pero como este es menos, me va a quedar menos 2x al cuadrado. Y a por 2x me va a quedar 2ax. Pero con este menos de acá, me queda menos. Todo esto sobre x a la cuarta. F' de x es, piensen, x al cuadrado menos 2x cuadrado me queda menos x cuadrado. ¿Sí? Y después me va a quedar esta partecita que es menos 2ax. Todo esto sobre x a la cuarta. Bien, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando esto, este, ¿cómo encontrar un punto crítico acá? Bueno, la primera condición es que la derivada se haga cero, la derivada primera. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando menos x cuadrado menos 2ax vale cero. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Nos están diciendo que al menos un punto, un extremo relativo es en x igual 2. Entonces, ponemos menos 2 esto al cuadrado, menos 2 por a por 2 tiene que dar cero. Reemplazar la x por 2 porque sé que eso es un extremo relativo. Bien, 2 al cuadrado me queda 4, así que me va a quedar 4, ¿sí? Perdón, menos 4, por lo menos no hay que olvidarse, menos 4a es igual a cero.
Bueno, menos 4 es igual a 4a. Entonces a tiene que valer menos 1. Si hacemos cuánto vale a, es decir, que esto que está, toda esta expresión que tenemos aquí, la podemos escribir como menos x cuadrado, y en vez de poner a, pongo menos 1, me va a quedar más 2x sobre x a la cuarta. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? Perdón. Tengo los puntos críticos. Vamos a hacer los puntos críticos ahora. Una de dos. O cuando este es igual a 0, es decir, menos x cuadrado más 2x igual a 0, entonces saco factor común x, me va a quedar menos x más 2 igual 0, o x es igual a 0, o x igual a 2. Esto que está acá, ya no lo puedo considerar un punto crítico, un posible máximo mínimo. Sí lo puedo considerar, si quieren, punto crítico a la hora de ver qué pasa alrededor de ese punto, pero no para determinar si es un máximo o un mínimo. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado con este. Y cuando la derivada primera, ¿por qué? Porque x igual 0 no pertenece al dominio de f. Entonces, vamos a considerarlo para analizar qué pasa alrededor de 0, pero no me interesa ponerle es un máximo o es un mínimo, porque ese punto no existe dentro del dominio de la función. ¿Sí? De hecho, es una asíntota, así que no hay chance. Ahora, cuando la derivada primera no existe, y bueno, cuando x a la cuarta es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 0, que acá pasa lo mismo. No lo puedo considerar como un posible máximo mínimo, pero sí me interesa ver qué pasa alrededor de ese punto. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es ver qué sucede alrededor de esos puntos que encontré. Entonces voy a tener un valor que me interesa, un intervalo que me interesa de menos infinito a 0, de 0 a 2, ¿sí? Y de 2 a más infinito. Bueno, voy a escoger un valor entre menos infinito y 0, por ejemplo, menos 1. Entre 0 y 2 voy a elegir a 1 y entre 2 y más infinito voy a elegir a 3. Y ahora lo que me va a interesar es ver el signo de la derivada primera. Ver si es positiva o negativa. Solamente me interesa, yo de acá me voy a correr porque no voy a alcanzar con la tabla. Ahí está. Solamente me interesa ver el signo. Si da menos 10, menos 1 o menos 5, pongo negativo. No me interesa saber el valor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada primera? La derivada primera es esta. Para que sea más sencilla de valorar el signo, lo que yo voy a hacer, con su permiso, además de borrar acá, ustedes no borren, déjenlo cuando les toque hacer este tipo de cosas, es la derivada primera, expresarla así. Voy a sacar factor común x y me va a quedar menos x más 2. Todo eso sobre x a la cuarta. Entonces me va a quedar, fíjense, ¿qué pasa si reemplazo por menos 1? El de acá siempre va a ser positivo, así que ya de por sí lo descarto. Me acuerdo de acá, pues siempre molesto, ¿eh? Es increíble. Bueno, ¿qué pasa si reemplazo por menos 1? El de acá va a ser siempre positivo. Este que está acá va a ser negativo. Pero este que está acá, ¿sí? Si reemplazo por menos 1, va a dar positivo. ¿Está bien?
Así que de menos infinito a cero, la función es negativa, quiere decir que decrece. Ahora, si yo reemplazo, por ejemplo, por uno, acá menos uno más 2 me da positivo, por un número positivo, que me da positivo. O sea, no me interesa saber el valor exacto, sino el signo. Si quieren hacer la cuenta, están libres de hacerlo, pero la idea es evaluar el signo en la derivada primera. Acá la función crece, ¿sí? Y de 2 a más infinito, si pongo un número más grande que 2, ¿sí? Esto, este producto que está acá, me va a quedar negativo, porque, no sé, si reemplazo por 3 me va a quedar menos 3 más 2 me queda negativo. Por un número positivo, me va a quedar negativo. Entonces acá la función decrece. Entonces fíjense, no me interesa, a cero no lo voy a clasificar, porque ahí hay asíntotas. ¿Sí? No puedo poner que es un máximo mínimo relativo independientemente del signo. Pero para x igual 2 como empieza creciendo y después empieza decreciendo, voy a tener un máximo relativo. ¿Está bien? Eso es lo importante. ¿Correcto? Bueno, gente, espero que les haya servido, que se haya entendido. Cualquier consulta o duda, me avisan, ¿sí? Nos vemos y hasta la próxima. Chao.